Buenos días, mi nombre es Irene Stulli. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Para nosotros es un enorme placer, todos los coordinadores del grupo de neuroendocrinología de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, darles la bienvenida a este curso que hemos llamado de aspectos básicos, con la finalidad de que sea el preámbulo de nuestro Congreso Nacional de Patología Hipofisaria a celebrarse en el próximo mes de mayo. En este curso hemos incluido residentes y adjuntos de diferentes centros asistenciales donde se maneja la patología celar, para que nos presenten su experiencia en el manejo de las mismas. Como hemos manifestado en otras oportunidades, la intención de este grupo es el de constituir o contribuir al avance del conocimiento de los tumores hipofisarios, mejorando e individualizando el tratamiento a cada paciente siguiendo los esquemas establecidos en la literatura mundial. A continuación, vamos a dar inicio con el primer caso clínico. Buenos días, mi nombre es Andreina Requis, como les dije soy la residente de segundo año del posgrado del Centro Médico Docente La Trinidad y vamos a dar inicio entonces hablando de adenoma no funcional. Nuestro paciente es un paciente masculino de 63 años de edad y en el equipo de endocrinología de esta institución lo conoce posterior a la cirugía. Él llega a neurocirugía por presentar una cefalea de nueva aparición sin evidencia clínica de hiperfunción hipofisaria, evidenciando un macroadenoma en la resonancia magnética del área cerebral. Se procede a llevar a quirófano, donde realizan una cirugía transesfenoidal endoscópica de silla túrica el día 12 de noviembre del año pasado. Y en el postoperatorio presenta una complicación de una diabetes insípida con una duración menor a 24 horas, egresando por presentar una evolución satisfactoria. Este paciente en el preoperatorio, como podemos ver acá, no tenía ninguna alteración desde el punto de vista hormonal hipofisario. Tampoco tenía ninguna alteración en la campimetría preoperatoria, que podemos verla aquí, que está normal. Esta imagen es de la resonancia magnética coronal con contraste en el preoperatorio, donde podemos evidenciar una imagen grande, característica de hombre de nieve, donde podemos ver que está tocando el quiasma óptico, sobre todo con predominio del lado izquierdo, y adicionalmente también toca tanto el seno cavernoso derecho como el seno cavernoso izquierdo, con, se pudiese decir, alguna entrada al seno esfenoidal. En la sagindatal podemos ver que se trata de un tumor bilobulado. Al llegarnos la anatomía patológica, encontramos como resultado un adenoma hipofisario. En el estudio de inmunohistoquímica podemos ver que es negativo para los marcajes de todas las hormonas y resultando en un adenoma hipofisario de células nulas con un índice KI de 0,4%. Este paciente, como les dije, fue llevado a mesa operatoria y podemos ver aquí que el resultado fue muy satisfactorio en la resonancia magnética postoperatoria, donde vemos una franca disminución del tamaño del tumor. Conversando con el equipo de neurocirugía, este paciente tuvo una resección de aproximadamente un 90-95%. Ok. En la resonancia magnética sagital también podemos entonces ver que hay una franca disminución del tamaño del tumor. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de tumores del sistema nervioso central, el adenoma hipoficiario va a estar en el tercer lugar con 15,5% de los tumores del sistema nervioso central. Los adenomas hipoficiarios no funcionantes vienen a representar una tercera parte de todos los adenomas hipoficiarios y los macroadenomas hipoficiarios 3/4 partes. En cuanto a su prevalencia,
14 a 46 por cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia es 3,4 casos por cada 100.000 habitantes año. Y debemos siempre tener en cuenta que la importancia clínica de estos tumores está relacionada con el tamaño de los mismos, con la compresión que generan, siendo diagnosticados más frecuentemente hacia la cuarta década de la vida y un poco más temprano en las mujeres. Debemos recordar entonces que los tumores de hipófisis se clasifican tanto por función como por tamaño. En este caso yo voy a hablar de los no funcionantes o no secretores. Por tamaño recordemos que los microadenomas son aquellos menores de 10 milímetros y los macroadenomas son aquellos mayores de 10 milímetros. Los adenomas hipofisiarios son por lo general neoplasias benignas monoclonales, donde que pueden ser de origen de cualquiera de los 5 tipos de células secretoras de las hormonas de la adenopófisis, encontrándose de forma esporádica en el 95% de los casos y como parte de síndromes endocrinos hereditarios en el 5% de los casos. Si tenemos, en el caso de los adenomas hipofisarios no funcionantes asociados a neoplasia endocrina múltiple tipo 1, estos van a representar el 14,7 a 42,3% de todos los adenomas hipofisarios asociados a MEN1. Y en el caso de FIPA es aproximadamente una quinta parte, siendo estos diagnosticados aproximadamente unos 8 años antes que los esporádicos y con mayor invasión. Cuando nosotros estamos en presencia de un adenoma hipofisario, debemos tener presente que la gran mayoría de ellos son esporádicos, pero hay una parte que pueden estar asociados a mutaciones germinales de origen familiar, que viene siendo un 5%, donde se agrupan tanto los FIPA como los MEN, como el complejo de Carney, aquellos asociados con una mutación del gen SDHX y los blastomas hipofisiarios. Cuando estamos en presencia de historia familiar asociada con presencia de adenomas hipofisiarios, pues estos pacientes, sobre todo de causa genética, nosotros debemos orientar a los pacientes para que sean investigados desde el punto de vista genético y darle aconsejamiento genético a estos pacientes. En cuanto a la clínica, una gran parte de estos tumores son asintomáticos y dependiendo de las revisiones que veamos, el diagnóstico de tumores incidentales varía grandemente en el porcentaje de incidentalomas encontrados. Y esto tiene que ver con que los números aumentan a medida que se hacen algunos estudios de autopsias. La clínica principalmente está relacionada con el efecto de masa que pueden generar estos tumores, presentándose efectos del campo visual en un 40 a 70% de los pacientes, con una hemianopsia bitemporal siendo lo que más frecuentemente se asocia, aunque no tiene que ser necesariamente una hemianopsia bitemporal completa, sino que puede ser parcial, es decir, de uno solo de los dos ojos, o que el paciente lo que manifieste sean realmente como unos escotomas. En algunos casos se puede manifestar visión doble, pérdida de la agudeza visual, ceguera, cefalea que puede estar presente por distintos mecanismos hasta un 40 a 60% de los casos. También se puede observar hipopituitarismo, pero que se va a ir evidenciando de forma progresiva, donde se afecta primero el eje somatotropo, posteriormente el gonadal, luego el tiroideo y finalmente el adrenal. Es muy importante que la propelejía hipofisaria como una emergencia puede presentarse en un porcentaje alto, hasta de un 45 a 82% de estos pacientes. Sobre todo porque estos son tumores que pueden ser de gran tamaño y que se presentan asintomáticos hasta el momento del diagnóstico de la apoplejía. E incluso se puede encontrar en un 20% de las resonancias de pacientes asintomáticos. Cuando vamos a hacer diagnóstico, lo primero que vamos a solicitar es una resonancia magnética. La resonancia viene siendo el gold estándar y debemos recordar que vamos a pedir resonancia del área celular con cortes coronales en T1 con contraste, donde evidenciamos por lo general imágenes redondeadas típicas de hombre de nieve, como la que vimos en nuestro paciente, que pueden presentar lobulaciones, siendo las imágenes isointensas, sobre todo en los macroadenomas, que pueden ser hiperintensas posterior a la administración de contraste. Las lesiones de diferentes lesiones de silla turca que podemos evidenciar en la resonancia en los estudios de imágenes, van a ser nuestros diagnósticos diferenciales para adenoma hipoficiario y específicamente para adenoma hipoficiario no funcionante.
En el caso del craneofaringioma, vamos a recordar que son por lo general imágenes grandes con extensión supracelular. En el caso del quiste de la bolsa de Rathke, son de contenido líquido con densidad similar a la densidad de la sangre y donde vamos a tener captación del contraste en el borde, a diferencia de los adenomas hipoficiales. En el caso de la hiperplasia fisiológica de la glándula, aquí vemos una imagen más bien redondeada con un aumento de tamaño importante donde no hay diferenciación como tumoral dentro de la glándula, y tenemos que tomar muy en cuenta la parte epidemiológica porque sabemos que esto está presente en adolescentes y en mujeres gestantes. En el caso de los aneurismas en la región solar, pues estos son hiperintensos con la captación de contraste. Los meningiomas son más bien irregulares con calcificaciones y pueden ser muy invasivos, y debemos evaluar la posibilidad de que se haga evidente la cola de cometa. En el caso de la hipofisitis vamos a ver un aumento de volumen de la glándula, pero más bien difusa y de menor tamaño de lo que se ve en los adenomas hipofisarios. Además de la resonancia, debemos pedir un perfil hormonal, porque sabemos que el adenoma hipofisario no funcionante es un diagnóstico de exclusión. Y el apellido no funcionante nos los va a dar la medición de los diferentes valores hormonales. Entonces vamos a pedir FSH, LH, estradiol, testosterona, TSH, T4 libre, prolactina, cortisol sérico e IGF-1, para evaluar si estamos en presencia de hipersecreción o de hipopituitarismo. Y en caso de que esto sea así, pues haremos las pruebas específicas para hacer los diagnósticos en cada caso, que sería tema de otro seminario. Es importante clasificar estos tumores, y es muy importante que tomemos en cuenta la nueva clasificación que viene desde el año 2017, donde cambia el tema o deja el término adenoma atípico y comienza a hablar del riesgo existente en los adenomas. En la nueva clasificación del 2017, que está enfocada en el linaje celular, se recomienda la evaluación de los factores de transcripción para hacer un diagnóstico preciso. Estos factores de transcripción, como podemos ver en la imagen, nos van a hablar si hay presencia, por ejemplo, de TPIT, es principalmente células de origen corticotrofo. Si hay presencia, en el caso de las células gonadotrofas, vamos a obtener presencia de factor esteroidogénico 1. Y en el caso de las células somatotrofas, lactotrofas, tirotrofas y los plurihormonales, van a ser estas del linaje del factor de transcripción pituitario 1. Y esto es sumamente importante, sobre todo cuando vamos a evaluar adenomas de células nulas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos específicamente de adenomas de células nulas, estos no tienen ningún marcaje inmunistoquímico y tampoco tienen marcaje desde el punto de vista de factores de transcripción. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que no todos los adenomas no funcionantes son adenomas de células nulas, porque existe un continuum donde si vamos de derecha a izquierda, donde los funcionantes son aquellos que son clínicamente positivos, bioquímicamente positivos, hormonalmente positivos, en factores de transcripción positivos, eso va variando hasta que llegamos a realmente el de células nulas. Consideramos clínicamente silente aquel que es, como su nombre lo indica, clínicamente silente, que tiene una bioquímica leve, que tiene factores hormonales positivos y factores de transcripción positivos. Aquel casi silente es el que tiene ya la bioquímica negativa, pero es hormonalmente positivo y factores de transcripción positivos. El silente tiene todo negativo menos los factores de transcripción, y el de células nulas tiene todo absolutamente negativo. Es importante que siempre plantear que no son sinónimos el adenoma no funcionante del adenoma de células nulas, porque un porcentaje muy importante de adenomas no funcionantes en gran parte van a ser provenientes de células gonadotrofas. Aquí podemos ver, y es importante hacer el diagnóstico diferencial del adenoma, porque los adenomas que son estrictamente no funcionantes de células nulas son más invasivos y tienen un desenlace más desfavorable. Podemos ver cuando se hace inmunistoquímica, 23% son considerados de células nulas, y cuando a esos mismos se les hacen factores de transcripción, ese porcentaje baja al 1%.
Aquí podemos ver cuando se le hace a un 100% de los tumores la inmunohistoquímica y al 100% los factores de transcripción. Entonces, los que solo con la inmunohistoquímica, 11,1 son adenomas de células nulas, que pasan a ser 0,6 cuando le hacemos factores de transcripción. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, habiendo hecho la resonancia, el perfil hormonal, por supuesto la biopsia con inmunohistoquímica y factores de transcripción, pues podemos tener claro cuál es el diagnóstico para hacer el tratamiento. El tratamiento se va a dividir en principalmente 4 cosas. Esas 4 cosas van a ser observación, cirugía, radioterapia y tratamiento médico. En el caso que hagamos observación, aquellos pacientes que sin hacerle cirugía, aquí no hay consenso, es básicamente en base al tamaño del tumor, se debe hacer control hormonal y verificar si no hay déficits nuevos ni aparición de nuevos déficits, pero como es variable, va a depender de cada déficit que estemos sospechando, la frecuencia con la que hagamos este seguimiento. Está planteado que se haga una resonancia magnética anual o bianual, pero tomando en cuenta que hay un crecimiento por estudios observacionales de los macroadenomas en un 23% y de los microadenomas entre un 7 a 10% a 8 años. Por supuesto, aquellos que sean operados, igual hay que hacerle un control posterior para evaluar que haya una sustitución hormonal adecuada o no haya aparición de nuevos déficits. Y se debe hacer resonancia a los 3 meses del postoperatorio, luego cada 6 meses y luego anual. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección para los adenomas no funcionantes y va a basarse en la clínica que presenta el paciente, en el tamaño tumoral, en el defecto visual que tenga y en las comorbilidades, tomando en cuenta que en pacientes de mayor edad hay peor progresión a déficit hormonal, por lo tanto, este planteamiento se debe evaluar sobre todo en los incidentalomas. Cada vez se está haciendo más cirugía transesfenoidal endoscópica, porque los estudios han demostrado menor déficit hormonal, con una tasa de resección en cualquier cirugía entre un 30 a 90% de resección completa, con una recurrencia de 5 a 27% y una reintervención en 30 a 50% de los casos. Posterior a la reintervención, el remanente es mayor que la cirugía inicial. Si comparamos microcirugía con cirugía transesfenoidal endoscópica, podemos ver que nuevo déficit hormonal, desarrollo de insuficiencia adrenal o diabetes insípida tiene porcentajes mucho menores para cirugía endoscópica que para cirugía microcirugía. En el caso de la radioterapia, está demostrado que es efectivo como coadyuvante a la cirugía en tumores residuales o en recrecimiento o recurrencia del tumor. Pero siempre se debe tener presente que puede haber hipopituitarismo en un 25% de los casos y esto aumenta cuando estos tumores son seguidos a largo plazo. Pueden presentar neuropatía óptica según la cercanía al chiasma óptico entre un 1 a 5% y tanto la radiocirugía estereotáctica como la radioterapia estereotáctica fraccionada han demostrado reducción de efectos adversos a largo plazo, con sobrevida a los 5 a 10 años de los adenomas hipofisarios no funcionantes entre un 85 a 95%. Pero no hay un consenso en cuanto al momento de uso o el uso sistemático de radioterapia en el postoperatorio de adenoma hipofisario no funcionante. Y esto tiene que ver con que hay tasas similares de éxito cuando se utiliza inmediatamente o cuando se espera que haya un crecimiento para usar la radioterapia. Entonces debe reservarse para resección incompleta, para crecimiento progresivo en el seguimiento o para tumores agresivos en el momento del diagnóstico. Pero no hay estudios controlados, sino que básicamente la data es por estudios observacionales. Y no hay evidencia de superioridad de ninguna de las técnicas en relación a esto. Cuando hablamos de tratamiento médico, digamos que podemos hablar de este como el último recurso. El tratamiento médico en adenoma hipofisario no funcionante va a ser indicado solamente cuando hay remanente posterior y el paciente ya ha sido operado y ya se ha hecho radioterapia y no hay posibilidad de repetirlo. O en aquellos adenomas hipofisarios no funcionantes agresivos con un KI 67 alto, se habla inclusive por encima de un 20%.
Entre las cosas que plantea la Asociación Europea de Endocrinología es que se le debe hacer KI67 para medir índices de proliferación a todos los tumores, a todos los adenomas hipofisarios. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, hay realmente pocas opciones disponibles. Están los agonistas de dopamina, la carolina específicamente, que no ha dado mayores resultados positivos. Se sabe que no disminuye el tamaño del tumor, sino en raras excepciones, y en esas raras excepciones donde disminuye el tamaño del tumor, pareciera haber una leve mejoría de la función visual. Por otra parte, están los análogos de somatostatina, que han dado resultados similares a los agonistas de dopamina, con un efecto limitado sobre la disminución de tamaño, y que todavía hay que hacer estudios a largo plazo, tanto con el ocrotidil de liberación prolongada, como altas dosis, como la utilización prolongada del mismo. Y el tratamiento combinado de agonistas de dopamina y análogos de somatostatina tampoco tiene una data contundente. Hay investigación en relación a péptidos marcados con nucleótidos que ha dado poca evidencia, hay muy poca experiencia. Agonistas y antagonistas de receptores de hormona liberadora de gonadotropina que tampoco ha demostrado beneficios. ¿Hay alguna como esperanza en los fármacos citotóxicos dirigidos a tumores mediados que han sido efectivos in vitro, pero en el uso clínico ha sido limitado por hidrólisis de la unión de la droga citotóxica con el receptor de somatostatina, pero hay estudios en camino? Por otra parte, los tratamientos inmunomoduladores dirigidos a la vía de la PI3K, del AKT y del mTOR, han tenido, que es el everolimus, han tenido alguna disminución en la viabilidad celular y en apoptosis, pero in vitro, en cultivos de células de adenoma hipofisario no funcionantes. Hacen falta más estudios y más grandes para poder saber si esto es un tratamiento médico apropiado. Lo que tiene un poco más de evidencia es la temozolomida. La temozolomida, como sabemos, es un agente alquilante vía oral que ya ha sido utilizado con éxito tanto en glioblastoma multiforme como en carcinoma hipofisario y en adenomas hipofisarios agresivos. Se sabe que hay un 22% de reducción del tamaño de los adenomas hipofisarios no funcionantes, pero estos tienen mayor recurrencia posterior que en los adenomas secretores. Todavía hacen falta más estudios a largo plazo para definir eficacia, dosis y duración de tratamiento. Sin embargo, ya la temozolomida está incluida dentro de las guías europeas para el manejo de adenomas hipofisarios agresivos y se recomienda que se evalúe después del tercer ciclo. Si ha habido progresión, pues ya se debe omitir. Y es muy importante en el uso de temozolomida que se debe estudiar la expresión de la enzima MGMT en vista de que cuando hay alta expresión de esta, la respuesta a la temozolomida es muy baja, hay poca respuesta. Entonces, ya para finalizar, traje este algoritmo que me parece que de alguna manera reúne todo lo que uno debe hacer en adenoma hipofisario no funcionante. Entonces, tenemos un paciente con síntomas neurológicos, con compresión del tracto, con síntomas compresivos. Si hay los síntomas y hay compresión, este paciente debe ir a cirugía. En el postoperatorio se debe hacer una resonancia a los 3 y a los 6 meses. Cuando no hay remanente, entonces hacemos una resonancia de forma semestral o anual. Si hay crecimiento del tumor o nuevo déficit visual, este paciente debe ir a cirugía si es posible y si no, a radioterapia. Si hay remanente del tumor, en el caso de que haya remanente del tumor, si este remanente es pequeño, entonces hacemos una resonancia anual para ver si crece. Pero si este remanente es grande con extensión extracelular o es agresivo desde antes de que haya sido operado, pues entonces en este caso ese paciente debe ir a radioterapia. En el caso de que el paciente no tenga síntomas, tenemos dos opciones. Si es un microadenoma o si es un macroadenoma. Si es un microadenoma, vamos a hacer una resonancia anual. Si es y si evidenciamos crecimiento del tumor o nuevo déficit hormonal, ese paciente va a cirugía. En caso de que sea un macroadenoma, este algoritmo en particular lo divide, plantea
que si es mayor a 2 centímetros, está próximo al quiasmo o tiene hipopituitarismo, aunque no haya dado síntomas compresivos, ese paciente debe ir a cirugía. Si ese paciente no tiene estas características mencionadas, se pueden esperar 6 meses, hacer una nueva resonancia y posteriormente hacerla anual para que hagamos evaluación del tamaño del tumor, de la afectación visual y del nuevo déficit hormonal. Si esto se presenta, entonces este paciente va a cirugía. Pero en el caso donde tengamos un tumor que no se logra controlar, a pesar de haber recibido radioterapia, de que se hace inoperable, entonces esto es un paciente que como último recurso, como dije previamente, pudiese plantear para tratamiento médico. El tratamiento médico hasta ahora lo único que más o menos ha dado resultados es la temozolomida y algunos casos específicos de cabergolina. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo aquí una foto del servicio de endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad. Gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Ok, vamos a dar inicio después de esta excelente exposición de la doctora Andreina Reking del Centro Médico Docente La Trinidad, una serie de preguntas sobre el tema. Bueno, entonces los panelistas son el moderador, el coordinador ya sabemos que es el doctor Paul Campero, que es el coordinador de la Clínica de Hipófisis del Docente La Trinidad, y dentro de los panelistas tenemos al doctor Roal Gómez del Hospital Universitario de los Andes, a la doctora Elvia Coro del Hospital Universitario de Caracas y a la doctora Irene Stulin del Hospital Vargas. Entonces, dentro de la primera pregunta sería, ¿cuál en un paciente en quien tenemos un tumor hipofisario sin evidencia clínica de hipersecreción hormonal, cuál sería, vamos a definir claramente para nuestros residentes, cuál sería la evaluación hormonal y si existe alguna diferencia en si el paciente tiene un micro o un macro adenoma? Muy bien. Estamos hablando de un hallazgo, de una lesión. Estoy entendiendo, ¿no, Dora? Una resonancia magnética. Exacto. Clínicamente, el paciente no tiene ninguna manifestación y entonces nos corresponde a nosotros hacer las evaluaciones complementarias. Evidentemente, aunque no exista clínica, tenemos que tener la certeza que desde el punto de vista biológico, el paciente permanece eufuncionante. Por una razón muy importante, si el tratamiento que se decida es el quirúrgico, pues tenemos que tener la confianza de referir a nuestros pacientes al neurocirujano, sabiendo que tiene una reserva de cortisol óptima y de hormona tiroidea. Eso sería, diríamos, como los aspectos básicos. Si quisiéramos complementar el resto de la función adenohipofisaria, como muy bien lo expuso la doctora, pues tendríamos que evaluar el resto de las hormonas, siempre teniendo en consideración que cuando existe un lobe celular, en el caso de los péptidos que se liberan de la adenohipófisis, sabemos que realmente no nos van a dar una información muy certera, porque ellos pudieran estar altos, normales o bajos. Son las hormonas periféricas las que nos van a orientar en la necesidad o no de requerir una sustitución. Ahora, si hay diferencia en macro o micro, evidentemente sí existe. Cuando es macro existe mayor posibilidad de compresión y mayor posibilidad de déficit. En conclusión, sería prudente solicitar fundamentalmente cortisol 8 AM, T4 libre, y en el caso de las mujeres fértiles, pudiéramos cuantificar el estradiol, que también pudiéramos solicitar un eco transvaginal y evidenciar su línea endometrial, y en el caso de los masculinos, la testosterona libre. Ok. Bueno, perfecto. O sea que básicamente tenemos que diagnosticar tanto hiper como hipofunción, esta última con macroadenoma. Otra pregunta, ¿cómo pudiésemos diferenciar estos tumores no funcionantes en si son invasivos y agresivos
¿Y cuándo podríamos plantearnos un carcinoma pituitario, por ejemplo? Bueno, buenos días. Pues sí, es bastante difícil a veces de diferenciar entre un carcinoma hipofisario y un tumor agresivo. Sin embargo, pues hay algunas consideraciones importantes que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo en el cáncer pituitario invasivo, casi siempre va a dar metástasis, puede haber metástasis a distancia, puede haber metástasis a las meninges, y en el caso de un tumor agresivo benigno, pues son tumores que crecen, que producen compresión, pero que realmente no dan metástasis. Y lo otro importante es que desde el punto de vista inmunistoquímico, casi siempre estos tumores que son agresivos tienen un TIR67 que es mayor al 3% y un índice mitogénico muy alto, pero la diferencia básicamente está en que realmente no hay una metástasis. Ok. No sé si eso responde la pregunta, Dora. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, realmente las preguntas eh, aclararle a los residentes. Por razones de tiempo, entonces no vamos a hacer más preguntas.